En los rincones más recónditos de la historia esotérica yace un libro que una vez fue prohibido por su revolucionario contenido, susurrando secretos ancestrales sobre el cosmos y nuestra propia existencia, el Kybalión. Esta enigmática obra, atribuida a sabios anónimos del hermetismo, fue considerada tan potente en su sabiduría que su conocimiento se mantuvo oculto, accesible solo para aquellos iniciados en las artes más profundas. Pero, ¿qué es el Kybalión y por qué fue prohibido? ¿Cómo puede un compendio de la antigüedad prometer una transformación tan radical en la percepción de nuestra realidad? El Kybalión, la enseñanza prohibida. El Kybalión, una obra envuelta en misterio y sabiduría, se cree que fue publicado por primera vez en 1908 por los tres iniciados. Se dice que fue escrito en Chicago, aunque el texto mismo lleva un velo de anonimato, atribuyendo su autoría a estos iniciados no identificados que reclaman conocimiento de las enseñanzas herméticas transmitidas desde la antigüedad. El propósito de este texto era condensar los 7 principios herméticos, filosofías que se remontan al legendario Hermes Trismegisto, en 7 principios comprensibles y aplicables, proporcionando así una guía para aquellos que buscan entender las leyes subyacentes del universo y cómo éstas pueden ser aplicadas para el crecimiento personal y espiritual. Su creación fue motivada por el deseo de hacer accesibles estas enseñanzas milenarias en una época de creciente interés por el esoterismo y la filosofía mística. Con cada página, el Kybalión ofrece no solo conocimiento, sino una invitación a ver el mundo y a nosotros mismos desde una perspectiva más amplia y profunda. Este se presenta como un conjunto de enseñanzas esotéricas, formulando 7 principios herméticos que sirven como llaves maestras para desbloquear los misterios más profundos de la existencia. Desde la idea de que el todo es mente, hasta el principio de género que permea cada aspecto del cosmos, estos principios revelan una comprensión sofisticada y esotérica de la realidad. Pero este libro es más que una simple colección de 7 principios. Es un puente entre el pasado y el presente, un legado de sabiduría que ha influido en la filosofía occidental y en prácticas esotéricas a lo largo de la historia. Desde los alquimistas medievales hasta los místicos modernos, el hermetismo ha permeado diversas culturas y épocas, dejando una huella imborrable en nuestro viaje colectivo hacia el entendimiento. Así, el Kybalión se erige no solo como un manual de sabiduría antigua, sino también como un testimonio de la búsqueda humana por comprender lo incomprensible. Al sumergirnos en sus páginas, somos invitados a explorar un mundo de posibilidades infinitas, a reconsiderar nuestra percepción de la realidad y a despertar a un conocimiento que ha esperado siglos para ser redescubierto. Bienvenidos al fascinante y misterioso mundo del Kybalión. Los 7 principios herméticos. Los 7 principios herméticos del Kybalión se perciben como una serie de leyes universales, cada una relacionada con las otras, para formar una comprensión objetiva de la realidad. El primer principio del Kybalión es el del mentalism. Este nos introduce a la idea de que el todo está en tu mente, implicando que el universo mismo es una construcción mental. Esta visión sugiere que nuestra realidad es un reflejo de la mente universal y que nuestros pensamientos y percepciones tienen un poder inmenso para moldear nuestra experiencia del mundo. Este concepto encuentra ecos en la física moderna, especialmente en la mecánica cuántica, donde la observación no solo revela, sino que también afecta la realidad observada. Comprender el mentalismo nos abre a la posibilidad de que, a través del pensamiento consciente y la intención, podemos influir en la trama misma de nuestra existencia. Por otro lado, el principio de correspondencia nos ofrece el famoso axioma "como es arriba,
es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio sugiere que hay una armonía, una correspondencia entre los múltiples planos de existencia. La misma estructura y orden que observamos en el cosmos se reflejan en todos los niveles de la realidad, desde los patrones astronómicos hasta los procesos internos de la mente humana. La comprensión de este principio nos permite ver las similitudes entre el macrocosmos y el microcosmos y utilizar este conocimiento para comprender mejor los misterios que nos rodean. Los filósofos y científicos han utilizado este principio para construir puentes entre el cielo y la tierra, el espíritu y la materia, lo macro y lo micro. El tercer principio es el de la vibración. Este nos enseña que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todo en el universo, desde la más grande de las galaxias hasta la más pequeña partícula, está en constante movimiento, vibrando a su propia frecuencia única. Este movimiento perpetuo es el corazón detrás de la transformación y la manifestación de todo en la realidad. La vibración es la base de la música del universo, y al entender y armonizar con estas frecuencias, podemos mejorar nuestras vidas, curar, crear y transformar. La física moderna, con su exploración de las ondas y partículas, las frecuencias y energías, nos da una comprensión científica de cómo la vibración permea y define todo lo que existe. El cuarto principio es el principio de polaridad. Este es un recordatorio fascinante de la dualidad inherente a todo en el universo. Todo lo que experimentamos tiene un opuesto: calor y frío, luz y oscuridad, alegría y tristeza. Sin embargo, estos no son realmente opuestos conflictivos, sino extremos de un mismo espectro. En la vida cotidiana, comprender la polaridad significa ver cómo la alegría puede contener la semilla de la tristeza y viceversa. En la práctica, esto puede ayudarnos a mantener el equilibrio emocional y a encontrar armonía incluso en situaciones difíciles, reconociendo que todo estado tiene su contrario inherente con el que podemos trabajar. En términos científicos, podríamos considerar la polaridad como la base de conceptos como la antimateria en física, donde cada partícula tiene un antiequivalente. El ritmo es otro principio universal que señala la constante e inmutable marcha de los ciclos en todo lo que nos rodea. Observamos el ritmo en las estaciones del año, en el ciclo día-noche y hasta en los patrones económicos y sociales. Reconocer y entender estos ritmos nos permite fluir con ellos en lugar de resistirnos. Por ejemplo, los agricultores plantan y cosechan al ritmo de las estaciones y los negocios planifican según tendencias económicas cíclicas. En nuestra vida personal, estar conscientes de nuestros propios ciclos internos, como los biorritmos o estados emocionales, puede mejorar significativamente nuestra toma de decisiones y bienestar general. Los científicos utilizan este principio para predecir fenómenos naturales y entender mejor el universo. El sexto principio es quizás el más curioso. Este es el principio de género. Expresado en el Kybalion como el género está en todo, todo tiene sus principios masculinos y femeninos, es una poderosa afirmación sobre la dualidad y la complementariedad que impregna todo el universo. Más allá de una mera distinción biológica, este principio se refiere a las cualidades energéticas inherentes a todas las formas de existencia. El principio masculino se asocia a menudo con aspectos como la asertividad, la lógica y la acción, mientras que el femenino se relaciona con la receptividad, la intuición y la creatividad. Estas energías no están limitadas a un género u otro. Más bien, todos contamos con una mezcla única de estas cualidades. Por último, el principio de causa y efecto es una verdad universal que abarca desde la física clásica hasta la vida cotidiana. Cada acción que realizamos genera una reacción o consecuencia.
Este principio es fundamental en la ciencia, especialmente en la física, donde cada reacción es el resultado de una acción específica. En nuestras vidas, este principio nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones y sus resultados. Comprender la relación entre causa y efecto puede llevar a una vida más consciente y deliberada, donde cada decisión se toma sabiendo que influirá en nuestro futuro. En la práctica, esto significa vivir con una mayor conciencia de cómo nuestras acciones, palabras y pensamientos impactan no solo en nuestra vida, sino en el mundo que nos rodea. Juntos, estos 7 principios ofrecen un marco dinámico y profundo para entender la danza de la existencia. Desde el infinitesimal mundo cuántico hasta las vastas galaxias, los principios herméticos del Kybalión se manifiestan en cada aspecto del universo, ofreciéndonos una poderosa herramienta para navegar y transformar nuestra realidad. Impacto del Kybalión en la percepción de la realidad. El impacto del Kybalión en la percepción de la realidad es profundo y transformador. Al sumergirse en el estudio y la aplicación de los principios herméticos, los individuos no solo expanden su comprensión del mundo, sino que también experimentan un cambio significativo en la percepción de sí mismos y de su lugar en el universo. Estos principios ofrecen una lente a través de la cual se puede ver el mundo de manera más integrada y holística, reconociendo las conexiones ocultas y la interdependencia de todo lo que existe. La transformación a menudo comienza con el reconocimiento de que nuestra percepción de la realidad está influenciada por nuestras creencias y pensamientos, un eco del principio de mentalismo. Al comprender que somos co-creadores de nuestra realidad, las personas se sienten empoderadas para cambiar sus patrones de pensamiento, actuar de manera más consciente y, en consecuencia, alterar su experiencia del mundo. Este cambio de mentalidad puede llevar a una vida más armoniosa y significativa, alineada con los ritmos universales y llena de una mayor presencia y propósito. Además, el estudio del Kybalión inspira a muchos en su búsqueda espiritual y práctica personal. Hay innumerables testimonios de personas que, al aplicar los principios herméticos a su vida, han encontrado una nueva dirección, sentido y bienestar. Algunos relatan cómo la comprensión de la polaridad les ayudó a aceptar y transformar aspectos de su vida que antes veían como negativos. Otros hablan de cómo la comprensión del ritmo y la vibración les ha permitido fluir más naturalmente con los altibajos de la vida, o cómo el principio de causa y efecto les ha hecho más conscientes de las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, un individuo puede compartir cómo el principio de correspondencia le permitió ver las similitudes entre su propio crecimiento personal y los patrones que observa en la naturaleza, llevándole a una profunda sensación de conexión con el mundo natural. Otro puede relatar cómo la integración del principio de género en su vida diaria ha equilibrado sus energías creativas y lógicas, llevando a una mayor creatividad y soluciones innovadoras en su trabajo y relaciones. Estas historias y testimonios son un poderoso testimonio del impacto que el Kybalión puede tener en la vida de las personas. Al ofrecer una forma más profunda y matizada de ver el mundo y nuestra relación con él, los principios herméticos actúan como catalizadores para el crecimiento personal y la transformación espiritual, abriendo las puertas a nuevas posibilidades y trayectorias en la vida de quienes los estudian y practican. En última instancia, el Kybalión nos invita a todos a embarcarnos en una jornada de descubrimiento, a explorar los misterios del universo y a encontrar, en su sabiduría, las claves para una vida más plena y consciente. Uno de los casos más emblemáticos de la influencia del Kybalión es el del renombrado pensador y escritor esotérico Manly P. Hall.
Profundamente versado en misticismo y filosofía, Hall encontró en el Kybalion principios universales que resonaron profundamente en su vasta búsqueda espiritual. A través de su trabajo, especialmente en The Secret Teachings of All Ages, Hall difundió las enseñanzas herméticas, destacando su relevancia para el autoconocimiento y la transformación personal. Hall es un ejemplo notable de cómo los antiguos principios herméticos pueden influenciar y transformar la percepción individual de la realidad, llevando a una vida más consciente y plena. Su dedicación a compartir estas enseñanzas ayudó a popularizar el Kybalion, inspirando a generaciones de buscadores en su propio viaje espiritual y práctica personal. Conclusión. A lo largo de nuestro viaje por el Kybalion, hemos desentrañado antiguos misterios y explorado cómo los principios herméticos pueden transformar nuestra percepción de la realidad. Desde el poder del mentalismo hasta las armoniosas leyes de polaridad y ritmo, estos principios no son solo filosofías abstractas, son herramientas vivas que nos invitan a interactuar con el mundo y con nosotros mismos de maneras más conscientes y profundas. Pero, ¿qué más secretos y revelaciones esperan a aquellos que se sumergen aún más en su estudio? ¿Cómo pueden estas leyes milenarias seguir influyendo en nuestra vida moderna y en nuestra búsqueda de conocimiento y crecimiento personal? El Kybalion es una puerta que se abre a un camino sin fin de descubrimiento y sabiduría. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, no solo transformamos nuestra realidad personal, sino que también nos conectamos con una corriente de conocimiento y experiencia que ha fluido a través de los siglos.